¿Alguna vez has sentido que hagas lo que hagas vas a fallar? Imagina que tu jefe te dice, quiero que seas totalmente autónomo y tomes tus propias decisiones. Pero en cuanto avanzas por tu cuenta, te pregunta, ¿por qué no me consultaste esto antes? Si te detienes a preguntar, fallas por falta de iniciativa. Si avanzas solo, fallas por desobediencia. Estás atrapado. Bienvenido al doble vínculo. Es una trampa invisible en la comunicación que está destruyendo la salud mental y la productividad en las empresas modernas. Hoy vamos a descubrir por qué ocurre, cómo detectarlo usando la teoría de Paul Watzlawick y, lo más importante, te voy a dar la herramienta técnica para romper este ciclo antes de que te agote por completo. Quédate hasta el final, porque te revelaré la frase exacta que desarma cualquier contradicción en segundos. Para entender por qué nos sentimos así, debemos viajar a la escuela de Palo Alto y conocer a Paul Watzlawick. Él no era solo un psicólogo, era un arquitecto de la comunicación humana. En su obra fundamental, Teoría de la Comunicación Humana, planteó algo que cambió el management para siempre. Es imposible no comunicar. Incluso cuando guardas silencio, estás enviando un mensaje. Pero aquí viene lo peligroso. En las organizaciones, a menudo enviamos dos mensajes contradictorios al mismo tiempo. Según la APA, el estrés crónico relacionado con la ambigüedad de rol y la comunicación contradictoria es una de las principales causas de burnout en el mundo corporativo. No es que la gente sea incompetente, es que el sistema está diseñado para que nadie pueda ganar. Desde un enfoque sistémico, el doble vínculo no es un error de una persona, es una patología del sistema de comunicación de la empresa. Si no lo corregimos, no importa cuánto talento contrates, el sistema terminará expulsándolos o apagándolos. ¿Cómo funciona exactamente esta trampa? Watzlawick explica que toda comunicación tiene dos niveles: el contenido, lo que se dice, y la relación, cómo debe entenderse lo que se dice. Para que exista un doble vínculo real, se necesitan tres ingredientes: dos mensajes contradictorios. Uno suele ser verbal y el otro suele ser gestual o contextual. Por ejemplo, el mensaje verbal dice, confío en ti, pero el mensaje de relación, el control excesivo, dice, no eres capaz de hacerlo sin mi supervisión. Una prohibición de hablar de la contradicción. No puedes señalar que el jefe se está contradiciendo porque eso se interpreta como falta de respeto o desafío a la autoridad. Una relación de dependencia. No puedes simplemente irte o ignorar el mensaje porque necesitas el empleo o valoras la relación. Piensen en Ana, una directora de proyectos excelente. Su líder le dice constantemente, sé creativa, rompe el molde. Pero cada vez que Ana presenta una idea innovadora, el líder la critica por salirse de los estándares. Ana está en un bucle. Si es creativa, la castigan. Si no es creativa, le dicen que le falta visión. ¿Sientes que estás viviendo algo parecido? Déjamelo saber en los comentarios, porque leer estas situaciones ayuda a otros a darse cuenta de que no están locos, están en un sistema fallido. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice, y es lo que hace que esto sea un problema sistémico mayor. Cuando el doble vínculo se vuelve la cultura de una empresa, ocurre lo que Gallup identifica como el colapso del compromiso. En su informe más reciente sobre el estado del lugar de trabajo global, Gallup estima que la baja motivación le cuesta a la economía mundial billones de dólares. El doble vínculo genera lo que Watzlawick llama paradojas pragmáticas. El cerebro humano no puede procesar órdenes que se anulan entre sí. ¿El resultado? Parálisis. La gente deja de tomar decisiones por miedo a equivocarse en ambos sentidos. Cinismo. Los empleados empiezan a burlarse de los valores de la empresa porque saben que son mentira. Deterioro de la salud. Ansiedad, insomnio y la sensación constante de que nada de lo que haga es suficiente. Si eres un líder y estás viendo esto, ten cuidado,
podrías estar lanzando dobles vínculos sin darte cuenta. Cada vez que dices, trabajemos en equipo, pero solo premias los logros individuales, estás sembrando la semilla de la desconfianza sistémica. Entonces, ¿cómo salimos del laberinto? Watzlawick nos dio la llave maestra, la metacomunicación. Metacomunicar es literalmente comunicar sobre la comunicación. Es tener la valentía de salir del contenido de la tarea para hablar sobre la estructura de cómo nos estamos enviando mensajes. Aquí tienes los 3 pasos para romper el doble vínculo con elegancia y profesionalismo. Paso 1. Identifica la paradoja. No ataques a la persona, describe la situación. No digas, usted se contradice. Di, noto que tenemos 2 objetivos que parecen ir en direcciones distintas. ¿Cuál de los 2 es nuestra prioridad absoluta en este momento para que yo pueda entregarte el mejor resultado? Paso 2. Pon el espejo. Haz que la contradicción sea visible. ¿Recuerdas que te prometí la frase exacta al inicio? Aquí está. Toma nota. Para poder cumplir con objetivo A, siento que estoy descuidando objetivo B. ¿Cuál de los 2 es nuestra prioridad absoluta en este momento para que yo pueda entregarte el mejor resultado? Paso 3. Establece un marco de referencia. Fuerza al sistema a decidir. Al metacomunicar, rompes la regla de prohibido hablar de la contradicción. Estás iluminando la trampa, y una vez que la trampa es visible, deja de tener poder sobre ti. El liderazgo moderno ya no se trata de dar órdenes perfectas, sino de construir sistemas de comunicación sanos donde la verdad pueda circular sin miedo. Si aplicas la metacomunicación, no solo vas a salvar tu salud mental, sino que vas a elevar el estándar de todo tu equipo. Te vas a convertir en ese líder sistémico que el mundo necesita hoy, alguien que entiende que la claridad es una forma de respeto. Si este análisis basado en Paul Watzlawick te ha servido para entender ese nudo que sentías en el trabajo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de liderazgo real, pensamiento crítico y cómo dominar la comunicación asertiva en entornos complejos. Recuerda, la comunicación es el sistema operativo de tu empresa. Asegúrate de que no tenga virus. Nos vemos en el próximo video para seguir hackeando el sistema.